Bienvenidos a Historias Reales. Cada relato es un mundo lleno de emociones y sorpresas. Hoy compartimos una historia que comenzó con un simple acuerdo y terminó con un giro inesperado. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te sientes hoy y qué hora es donde estás? Ya sea desde la fría Siberia, el soleado Tashkent o una ciudad lejana, nos encanta saber cómo nuestras historias llegan hasta ti. Déjanos tu comentario y prepárate. La historia está a punto de comenzar. Disfruta. Jamás compartiré mesa con esa campesina. Soltó la suegra con los labios apretados. Su hijo fingió no oírla. Una hora después, ya no tenían coche ni acceso a sus tarjetas. Pero antes de seguir con esta historia, escribe en los comentarios cómo te llamas y de qué ciudad eres. Ni truenos ni relámpagos, ni sirenas inesperadas. Solo una frase venenosa dicha con frialdad por la suegra, y que resonó más fuerte que un disparo. Jamás compartiré mesa con esa campesina. En su voz había una tensión contenida que anunciaba guerra. Y sin embargo, todo alrededor parecía la típica escena de una celebración familiar. Botellas de vino ya descorchadas, platos con entremeses, copas servidas y una ensalada a medio preparar. Todo eso, de pronto, perdió sentido frente a la indignación y el desprecio manifiesto con los que ella me miraba. Me llamo Lera. Tengo 32 años. Siempre me han dicho que soy guapa, aunque por desgracia, no nací en una ciudad. Algo que mi suegra considera imprescindible dejar claro. Mi esposo, Oleg, se sintió visiblemente incómodo, pero optó por esconderse tras la pantalla de su teléfono, como si allí pudiera encontrar una vía de escape al escándalo que estaba a punto de estallar en pleno salón. Ese día, había una razón para la reunión en casa de mis suegros. Celebraban el nombramiento de Oleg en su nuevo cargo. Después de mucho esfuerzo, por fin, había sido ascendido en la empresa, y sus padres decidieron organizar una velada familiar para presumir de su éxito ante sus amistades y brindarle apoyo en esta nueva etapa. Yo, como esposa y compañera fiel, según sus propias palabras, debía estar presente. Sin embargo, las cosas no fluían con armonía. La suegra nunca disimuló su antipatía hacia mí. Todos estábamos de pie junto a una gran mesa de madera, dispuesta con vajilla de porcelana y cubiertos elegantes, como para una ocasión especial. Había ensaladas elaboradas, embutidos, quesos, pepinillos y, por supuesto, una botella de vino costoso, que mi suegro ya había probado a modo de brindis amistoso. Marina Viktorovna, mi suegra, parecía la dueña de un antiguo palacio. Alta, con el cabello perfectamente recogido en un moño sujeto con una horquilla lujosa. Su sola presencia imponía respeto. Sin embargo, esta vez parecía contener una furia que crecía dentro de ella como una esfera a punto de estallar. Y estalló. Su frase cargada de veneno lo dejó claro. Se hizo un silencio denso. Sentí cómo la sangre se me subía al rostro y las manos me temblaban. Era la primera vez que me llamaba campesina de forma tan directa y en presencia de invitados. Antes, sus ataques eran más sutiles. Una puya lanzada al pasar, una mirada burlona. Un comentario sobre mi acento provincial, que hace años había desaparecido. Esas humillaciones solían quedarse entre cuatro paredes o frente a los más cercanos. Pero esta vez había testigos, amigos de la familia, hombres trajeados, mujeres con joyas relucientes. Todos me observaban, esperando ver cómo reaccionaría. Y Oleg, como siempre, escondido tras el móvil, fingiendo leer alguna noticia urgente, nunca se atrevió a contradecir a su madre. Su padre, Sergei Pavlovich, intentó suavizar el ambiente, moviéndose nerviosamente de un pie al otro. «Vamos, Marina. No es momento para discutir», murmuró. Pero ella, inflexible, alzó el mentón con frialdad, dejando claro que no pensaba dar un paso atrás. Ella no pensaba ni ceder ni reconciliarse. Sentí una punzada insoportable de dolor e indignación, especialmente porque había entregado mucho a esta familia. Estuve al lado de Oleg en sus enfermedades, durante sus crisis laborales, en épocas de escasez, cuando prácticamente vivía conmigo en un apartamento alquilado solo para evitar volver con sus padres. Pero todo aquello parecía haber sido borrado, como si no tuviera el menor valor frente al desdén de su madre. La sala quedó sumida en un silencio tenso. Se oía el motor de un coche que pasaba por la calle y una bocina a lo lejos.
Si hubiera sido otra mujer, quizás simplemente habría recogido mi bolso y me habría marchado. Pero algo en mí hizo clic. Oleg ni siquiera intentó pronunciar palabra, y eso fue la gota que colmó el vaso. «Está bien», dije, esforzándome por sonar serena, aunque por dentro hervía. «Si no quieren que me siente en su mesa, no me queda más opción que marcharme». Mi voz sonó firme, aunque el corazón latía con tal fuerza que sentía el eco en los oídos. Los invitados me observaban, unos con curiosidad, otros con cierta compasión. Algunos se giraban fingiendo desinterés. Vi a una amiga de mi suegra, Galina Petrovna, poner los ojos en blanco como si pensara, otra vez Lera con su drama. Marina Viktorovna se encogió de hombros con indiferencia. «Si es lo que quieres, adelante, vete». Lancé una última mirada a Oleg. No apartaba los ojos del teléfono. Supe entonces que si no era capaz de ponerse de mi lado en ese instante, no tenía cabida en esa casa. «Perfecto. Me voy», declaré, conteniendo las lágrimas. «Quédate con tu mamita. Felicidades nuevamente por tu ascenso». Me giré y caminé hacia la puerta. En el umbral, lancé una mirada por encima del hombro. Los mismos rostros, llenos de emociones contenidas. Mi suegra con expresión altiva, Oleg, aún absorto en su pantalla. No tenía ningún plan. Solo sentía que aquello que siempre temí en el fondo había sucedido. Me habían humillado públicamente. Y sin embargo, apenas una hora después, todo cambió. Ya no tenían coche, ni acceso a sus cuentas bancarias. Fue mi dolor lo que desencadenó aquella cadena de acontecimientos. Al salir, el aire nocturno me golpeó con un frescor punzante. Me envolví en el abrigo que había tomado al salir y me colgué el bolso al hombro. El ruido en mi pecho no cesaba. Metí la mano en el bolsillo y palpé el teléfono. Lo primero que hice fue pedir un taxi. Mi coche estaba junto a la casa de mis suegros, pero no me sentía en condiciones de conducir. Además, si me iba en mi auto, nadie notaría mi ausencia. Que se pregunten dónde estoy, pensé. Que comprendan lo que significa faltar el respeto a alguien que ha estado ahí. No tenía un plan de venganza ni nada parecido. Estaba herida, furiosa, perdida. Solo tenía un deseo: desaparecer de ese lugar. Llamé a mi amiga Tania y le pedí si podía quedarme con ella esa noche. Aceptó sin dudarlo. «Por supuesto, Lera, vente ya mismo». «Claro que sí, vente cuando quieras. Iremos encantados Igor y yo», dijo. «Justo estamos viendo una película y comiendo sobras. Pero prepárate que no hay mucho espacio». «Gracias», respondí con un suspiro. «Prefiero un sitio pequeño antes que una casa lujosa con semejantes anfitriones». Tania rió con desgana. «¿Otra vez tu suegra haciendo de las suyas?» «¿Y de qué maneras?», resoplé. «Te cuento cuando llegue». Tenía ganas de llorar, de salir corriendo, de armar un escándalo monumental. Pero algo dentro de mí murmuraba: «No llores. Aguanta». Había llegado el punto de quiebre. Tal vez, incluso, estaba dispuesta a cuestionar el sentido mismo de nuestro matrimonio. 15 minutos después, el taxi llegó. Subí al asiento trasero, temblando de rabia. Entonces recordé que llevaba en el bolso las llaves de la casa de campo de mis suegros. Me las habían dado en tiempos de convivencia pacífica, diciéndome: «Eres parte de la familia. Puedes ir cuando quieras. Sabemos que te encanta la naturaleza». Aquello me hizo sentir aceptada, respaldada. Pero ahora, esas llaves me quemaban la mano. Las observé unos segundos y comprendí: si volvía a entrar en esa casa, me convertiría en blanco de nuevas burlas. No, regresar no era una opción. Las llaves por ahora se quedarían conmigo. Así comenzó mi camino hacia un desenlace inesperado, tanto para ellos como para mí misma. Cuando llegué a casa de Tania, corrió a abrazarme. Era mi mejor amiga desde la universidad. Siempre enérgica, alegre, con una aversión visceral a la injusticia. Al enterarse de lo ocurrido, casi escupió las palabras. ¿Pero qué clase de modales son esos? ¿Y su hijo? ¿Es que no ve lo que está pasando? No. Respondí con tristeza. Ni siquiera intentó ponerse de mi parte. «Por Dios», exclamó ella, poniéndose en guardia como si se dispusiera a protegerme con uñas y dientes. «Lera, ni se te ocurra culparte. Ellos actúan como unos snobs. ¿Qué es eso de campesina? Tú llevas toda la vida en la ciudad, trabajas, eres independiente. Y aunque no fuera así, ¿quiénes se creen que son?». No terminó la frase.
Frunció el ceño con indignación justo cuando apareció Igor, su marido, siempre tranquilo y equilibrado. Me miró con comprensión. «Quédate aquí el tiempo que necesites, Leda». «Gracias», le dije. «Espero que sean solo un par de días. Necesito aclarar mis ideas y entender qué hacer con mi vida». Tania trajo una manta y nos sentamos en el sofá. Entonces empecé a contarle todo desde el principio. Cómo conocí a Oleg, cómo nos casamos, cómo sus padres al inicio parecían agradables aunque algo altivos, y cómo, con el tiempo, fue saliendo a la luz ese desprecio apenas disimulado que su madre sentía hacia mis orígenes. Como si aquello fuera, como si mi origen fuera algo vergonzoso. Igor negaba con la cabeza. ¿Y Oleg? ¿Qué clase de hombre es él? Está claramente atado a la opinión de su madre. Sí, suspiré, depende de ella. Y hasta hoy creía que con el tiempo todo se arreglaría, que simplemente no sabía cómo defender su propio criterio, mucho menos el mío. Pero cuando, frente a todos los invitados, ella me humilló abiertamente y él guardó silencio, comprendí que era el final. Charlamos hasta tarde. Al acostarme en el sofá desplegable, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría ahora? Permanecer en un matrimonio donde me denigran. Absurdo. Marcharme sin nada, sin apoyo, sin dinero. Habíamos construido una vida juntos. Yo, por ejemplo, ayudé a Oleg a pagar su parte del préstamo del coche, aunque estaba a su nombre. También contribuí al arreglo del piso que legalmente pertenecía en parte a su madre y en parte a él. En esencia, yo no tenía nada propio salvo mi ropa, unas pocas joyas y una pequeña cuenta de ahorros. Me invadía el miedo. Me sentía traicionada, como si me hubiesen atraído con promesas de formar parte de una familia, solo para luego desecharme en cuanto me volví incómoda. A la mañana siguiente, me esperaba una sorpresa. Una larga lista de llamadas perdidas de Oleg, incluso de Sergei Pavlovich. Al principio no quise responder. Pero cuando Oleg volvió a llamar, contesté. Aún quedaba en mí una chispa cálida. Un eco de aquellos tiempos en que nos amábamos de verdad. Lera, dijo apenas audible. Apenas respondí, hola, Raya. ¿Dónde estás? Con unos amigos. Estaba preocupado. ¿De veras? ¿Y por qué no lo pensaste ayer? Mi voz sonó cargada de amargura. Hubo un silencio. No quise dejarlo en la incertidumbre. Estoy en casa de Tania e Igor. No sé cuándo volveré. Quería hablar contigo. Mi madre se equivocó, lo sé. Pero teníamos invitados y no quería hacer un escándalo. Oleg, llevamos 3 años casados. ¿Alguna vez te pusiste de mi parte cuando tu madre lanzaba sus pullas? Otra vez el silencio. Y entonces supe que hablar con él me dolía más que callar. Está bien, dije, solo para romper el momento incómodo. Si tienes algo que decirme, escríbelo. Por ahora no quiero volver. Necesito calmarme. De acuerdo, murmuró apenas audible antes de colgar. Dejé el teléfono a un lado e intenté distraerme. Ayudé a Tania e Igor a preparar el desayuno. Tomé café y les conté sobre la llamada. Tania solo suspiró. Intentarán justificarse, pero al final serás tú quien tenga que convivir con su mamita. Es terrible, asentí. No sé qué hacer. Sentada en un taburete, observaba mi taza de café sintiéndome completamente vacía. Pero entonces me vino a la mente una idea extraña. Cuando ayudé a Oleg con un trámite bancario, actué como la persona que dominaba los servicios digitales. De hecho, solía asesorarlo con frecuencia. Por esa razón, conservaba en mi teléfono un archivo importante, copias digitales de los documentos del coche y del piso. En su momento los guardé casi sin pensarlo, al descargar otros documentos. También conocía las contraseñas de Oleg y de mi suegro, ya que fui yo quien configuró el sistema de domótica en su casa de campo. Aquel entonces no tenía intenciones de vengarme, ni nada por el estilo. Pero, sin duda, algo en mi interior comenzaba a gestar un resentimiento que buscaba salida. Pasaron varias horas. Seguía con el teléfono en la mano, pero Oleg no volvió a escribir ni a llamar. Revisé por encima las redes sociales y vi que Marina Viktorovna, mi suegra, ya había publicado varias fotos de la velada de la noche anterior. Acompañaban las imágenes comentarios eufóricos sobre lo orgullosa que se sentía de su hijo. Ni una sola mención hacia mí. En la foto grupal yo no aparecía. Seguramente la habían tomado después de mi salida. Justo debajo, una de sus amigas había escrito,
¡Qué familia tan maravillosa, Marina Viktorovna! Siempre admiro vuestra unidad y estilo. A lo que ella respondió: nos esforzamos mucho para que en nuestro círculo estén solo los mejores. Ese comentario me hirió profundamente. Lo leí una y otra vez, y con cada lectura sentía crecer una rabia ardiente. ¿Solo los mejores?, me preguntaba. Entonces yo no era digna. ¿Solo una campesina sin valor? Fue ahí cuando decidí actuar. No planeaba hacer nada ilegal, por supuesto. Pero recordé que mis suegros solían dejar en su coche documentos importantes, seguros, recibos de impuestos y otros papeles, y con frecuencia los olvidaban ahí. También me vino a la mente un viejo conflicto con un vecino de la casa de campo, quien había amenazado con denunciar irregularidades en la construcción. Sabía que su dacha estaba registrada mediante esquemas poco convencionales. Intenté llamarla directamente, pero rechazó la llamada. Muy bien, pensé. Entonces buscaré otra vía. Le envié un mensaje corto: Marina Viktorovna, si realmente considera que no soy digna de su entorno, le entregaré todas las llaves y documentos que tengo en mi poder cuando usted lo considere oportuno y decida encontrarse conmigo. Espero su respuesta. Pasó 1 hora. Nada. 2. Silencio absoluto. Me la imaginaba regocijándose en su orgullo pensando: que corra ella, que nos devuelva todo por su cuenta. Pero yo sabía muy bien que las cajas fuertes inteligentes de su casa de campo estaban protegidas por códigos que solo conocíamos el programador que contraté. Y yo. Para Viktorovna, esto resultaba demasiado complicado, y ellos confiaban en la construcción. Parece que sin mí no lograrán acceder a ciertos documentos importantes. Bueno, que así sea. Al caer la tarde, me encontraba en casa de Tania, hojeando mi portátil e intentando concentrarme en el trabajo. Laboro como freelancer, principalmente en áreas de marketing digital y redacción publicitaria, pero constantemente me distraía pensando en la difícil situación en la que me hallaba. Entonces, en las redes sociales, vi un mensaje de Sergei Pavlovich, el suegro. Lera, hablemos. Lamento que Marina haya perdido la compostura. Debemos poner todo en orden. Me sorprendió, pues rara vez él se comunicaba directamente, pero era evidente que la situación lo estaba afectando. Respondí: buenas tardes, Sergei Pavlovich. Estoy dispuesta a dialogar, pero solo si usted y Marina Viktorovna reconocen que ella se equivocó. Su respuesta llegó casi de inmediato. Hablaré con ella. ¿Nos encontramos en un café? Mejor no en casa, para evitar problemas. Suspiré aliviada. Por fin alguien quería buscar un compromiso. Acepté. De acuerdo. Mañana a las 3:12 del día. Confirmó el horario y el lugar. Un pequeño y acogedor café en el centro de la ciudad. Al día siguiente me arreglé con esmero. Pantalones formales, camisa blanca, abrigo corto y el cabello recogido en una coleta pulcra. Quería demostrar que no era esa campesina despreciada por la suegra, sino una mujer elegante e independiente. Llegué puntual al café. Sergei Pavlovich ya estaba sentado, jugueteando con su teléfono. Al verme se levantó y esbozó una leve sonrisa. Hola, Lera. Me alegra que hayas venido. Buenas. Respondí con neutralidad. Me preguntó sobre el motivo del encuentro y me invitó a sentarme. Llamó al camarero y pidió café. Nos acomodamos en un rincón del local. Esperaba sus palabras. Lera, comenzó tras una breve pausa. Entiendo que Marina se excedió, pero sabes cómo es ella, una mujer emocional y muy protectora con la reputación familiar. Tiene ideas muy particulares sobre quién debe estar cerca de su hijo. Hablaba con tal diplomacia que casi me dio risa. Reputación familiar, ideas, mujer emocional. ¿Y qué desea? Le pregunté sin rodeos. Quiero que usted, Oleg y yo logramos reconciliarnos, dijo él con preocupación. Después de todo, es su matrimonio, se aman, y no quiero que todo se venga abajo por un solo conflicto. ¿No han pensado que no fue un solo incidente? Desde el principio, ella me humillaba y Oleg, su hijo, permanecía en silencio. Se recostó en la silla y añadió: quizá todos deberíamos aprender a hablar con franqueza. Pero créeme, a Marina tampoco le está siendo fácil, no solo porque me fui, sino también porque se siente incómoda ante los invitados. Sergei Pavlovich guardó silencio, tomó un sorbo de café, y sentí que no quería concederles un perdón fácil.
Aquellos tiempos en que esperaba que todo se solucionara solo, quedaron atrás. Bueno, dijo tras una pausa. Seré directo, necesito que regreses. La madre de Oleg ya se ha calmado, pero no se disculpará públicamente. Tal vez quiera hablar contigo a solas. No pude evitar sonreír con ironía. Para ella, disculparse públicamente ante una campesina es impensable. Lera frunció el ceño. Evitemos esas expresiones. Esas expresiones son suyas, respondí. Honestamente, no entiendo por qué debería ignorar la ofensa que me hicieron. Sergei suspiró profundamente. Bueno, quizás tú misma puedas decir lo que quieres. Pensé en los momentos de nuestra vida familiar, los desplantes, las humillaciones, todo delante de un esposo que fingía no oír. Quiero que Marina Viktorovna reconozca mi valor como persona y me acepte en la familia. Si eso es imposible, no veo razón para permanecer en este matrimonio. Él entrelazó los dedos, me miró atentamente y dijo: escucha, quizá ella no quiera reconocer eso. Tiene un carácter fuerte. O tal vez quieres alguna garantía financiera. Sé que invertiste en nuestro apartamento. Le levanté una ceja. ¿Financiera? Ya entiendo que toda la propiedad está a nombre de Oleg y Marina Viktorovna. Así es, confirmó. Si decides irte, podemos ayudarte con una indemnización o como quieras llamarlo. Hablaba de comprar mi silencio, de alguna forma. Sentí que me herían esas palabras. Entré a esa familia con amor y ahora me ofrecían dinero para desaparecer. ¿Quieren que simplemente me vaya y no moleste a su familia perfecta? Pregunté con amarga ironía. No era eso, respondió agitando las manos. Con sinceridad, solo busco alternativas para resolver este conflicto, créeme. Me gustaría que todos ustedes se reconciliaran y pudiéramos vivir tranquilos como antes. Sin embargo, sabía que eso ya no sería posible. Sergei Pavlovich, reflexionaré sobre lo que me has dicho. Finalmente respondí, aunque por ahora no puedo prometer nada. Él asintió, suspirando profundamente. Quizá esperaba que aceptara la reconciliación de inmediato. Salimos del café, intentó acompañarme, pero me negué. Apenas quedé sola, un temblor me recorrió el cuerpo. Ahí estaba la verdad, pensé. Quieren comprarme o que vuelva en condiciones humillantes. Pero así no será. La carga en mi alma se hacía cada vez más pesada y comprendí que no solo quería mostrar carácter, sino que estaba decidida a terminar con esta relación de una vez por todas. Al regresar con Tania, la encontré de buen ánimo, preparando una bandeja llena de empanadas, cuyo aroma era celestial. ¿Cómo fue todo?, me preguntó. Le conté sobre la oferta de mi suegro. Reconciliación o compensación económica. Tania frunció el ceño. ¡Qué asco! Es como si te vieran como una mercancía. Justo eso pensé, le respondí. Nos sentamos a tomar té y sentí cómo su apoyo me fortalecía para no desfallecer. Mira, dijo Tania. Si realmente has decidido irte, hazlo con cabeza. Reúne todas las pruebas, especialmente las inversiones que hiciste en el apartamento y el coche. Quizá así puedas reclamar algo si llegáis al divorcio. Tienes razón, asentí. Debo prepararme. En ese instante sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de Oleg. Miré a Tania, quien me animó con un gesto. Contesté. Hola, se escuchó la voz de Oleg, cansada. Solo quiero saber si estás bien, preguntó. Estoy bien, respondí. Estoy con Tania e Igor. Mamá entiende que se pasó, pero se siente incómoda ahora. ¿Qué tal si venimos los dos a nuestro apartamento y hablamos sin tus padres? Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No quiero ver ni a ti ni a tu madre ahora mismo. Entiéndeme, se exaltó de repente. No puedo simplemente abandonar todo esto. Son mis padres, y tú eres mi esposa, ¿o qué? ¿Cuál es mi estatus? Oleg guardó silencio. Sabes, continué. Si realmente me consideraras tu esposa y compañera igualitaria, tal vez no habrías permitido que me humillaran delante de ti. No quiero visitas, comencé, pero él intentó interrumpirme. Ninguna, insistí. Tú permaneciste en silencio, y esa es la respuesta más elocuente. Se hizo un silencio tenso, y luego él susurró. Está bien, reconozco mi culpa, pero, ¿acaso no considerarías la posibilidad de regresar a casa? ¿Regresar a dónde? ¿A ese piso donde constantemente me recuerdan que no pertenezco a su círculo? ¿Donde hasta tu madre tiene llaves y viene cuando le place? Exclamé, alzando la voz.
Mamá ya no vendrá más. Basta, estoy agotada. Necesito tiempo y espacio. De acuerdo. Exhaló con decepción. Estaré esperándote. Me desconecté de la conversación y miré a Tania. Bueno, ahora es oficial, le dije. Él espera y yo no pienso volver. Quizás sea lo mejor. Tania me tocó la mano y dijo, observa cómo se comporta en los próximos días. Los días siguientes transcurrieron en calma. Continué quedándome en casa de Tania. A ratos sentía que debía tomar una decisión definitiva, como solicitar el divorcio, pero algo me detenía. Tal vez eran los recuerdos de cuando Oleg y yo éramos felices, cuando él era tierno y atento en los primeros momentos de nuestra relación. Me costaba creer que todo acabara por el inquebrantable autoritarismo de mi suegra. Entonces recibí una llamada de un tal Dmitri, un conocido común que ocupaba un cargo importante en una oficina de proyectos. Sabía que mis suegros querían que él les ayudara a gestionar la aprobación de unas obras en la casa de campo. Dmitri me dijo brevemente, Lera, hola. Me contactó Marina Viktorovna. Dijo que tienes algunas llaves y contraseñas de los sistemas de almacenamiento. No pueden acceder a su caja fuerte. ¿La caja fuerte está en la casa de campo? Pregunté. Sí, correcto. Respondió seco. Ella me pidió que ayudara a sortear el sistema de seguridad, pero no tengo esa capacidad técnica, y aunque la tuviera, sería ilegal. Además, ni siquiera intentó comunicarse directamente conmigo. Comenté con una media sonrisa irónica. Entiendo. ¿Quieres intentar resolverlo? La gente no puede sacar los documentos. Parece urgente. Recordé las palabras duras de mi suegra, el desaliento de aquella situación, y sentí un impulso de hacerles entender lo que significa dejarme entrar en su familia para luego desecharme como un objeto inútil. Dmitri, por ahora no estoy preparada para resolver ese asunto. Le ofrecí a Marina Viktorovna hablar conmigo, pero ella se negó. No puedo ayudarles. Se notaba la ironía en su voz. Muy bien, se lo diré entonces. Nos despedimos. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de miedo y satisfacción. Por un lado, no quería llevar las cosas al extremo. Por otro, comprendía perfectamente que mi suegra estaría furiosa porque necesitaba urgentemente los documentos y sin mis contraseñas no podrían abrir la caja fuerte. Así fue. Una hora después recibí un SMS de un número desconocido que decía: ¿te das cuenta del problema en el que nos has metido? Se nota tu naturaleza rural. Ni siquiera sabes comportarte civilizadamente. Devuélveme las llaves de la caja fuerte inmediatamente y no toques el coche. No había firma, pero supe al instante que lo había escrito Marina Viktorovna. Me pregunté qué significaba no toques el coche, ya que su auto estaba en su casa. Tal vez temía que yo me llevara el coche de Oleg, porque puse dinero en él, o quizás se refería a mi propio vehículo. En realidad, Oleg y yo teníamos otro coche que compramos en conjunto, pero estaba registrado a su nombre para evitar complicaciones con los papeles. Leí el mensaje y esbocé una sonrisa irónica. ¿Quién no se comporta civilizadamente aquí? Sin duda, era ella. No respondí. Al día siguiente me llamó Pavel, un amigo de Oleg que a veces lo ayudaba con asuntos legales, y me habló brevemente. Lera, hola, necesito tu ayuda. Entiendo que hay problemas familiares, pero a los suegros les hacen falta unos documentos urgentemente para una inspección en la parcela de la casa de campo. Si no entregan los papeles a tiempo, podrían multarlos o incluso paralizar la construcción. ¿Y qué? Pregunté. Que se arreglen ellos directamente conmigo. Pavel guardó silencio. Lera, entiendo que estés dolida, pero ¿no podrían ustedes hablar? Lo intenté, pero no quisieron. Respondí encogiéndome de hombros, aunque él no me veía. Entonces hagamos así, tú me das las llaves y contraseñas y yo se las entrego a ellos. No, Pavel, no va a funcionar, repliqué. Quiero que mi suegra deje de humillarme y que al menos me hable directamente. Pavel chasqueó la lengua. Lo sé, ella es difícil. Pero ten en cuenta que esos documentos son importantes, sobre todo para Oleg. Que Oleg venga él mismo a verme y que se disculpe por todo el daño que me ha causado, le dije. Que él decida cómo se va a comportar su madre. Entiendo, respondió Pavel. Un rato después sonó el teléfono. Era Oleg. Esperaba que intentara conmoverme, pero no. Su voz sonaba tensa y molesta. Lera,
¿Qué circo estás montando? ¿Para qué quieres esas llaves y contraseñas? Se supone que somos una familia. ¿Por qué? Arruinar la vida de todos. Tuvimos una familia, ¿recuerdas? Cuando tu madre me llamaba pueblerina y tú callabas. Maldita sea, ya dije que me equivoqué, pero tú estás yendo demasiado lejos, poniendo obstáculos a cada paso. Ahora necesitamos firmar unos documentos para la casa de campo y no podemos acceder a ellos. Así que tendrán que aprender a negociar conmigo o encontrar otra forma de abrir la caja fuerte. Estás dañando a nuestra familia a propósito, exhaló él, conteniéndose con esfuerzo. Todo esto por tus rencores, mis quejas están más que justificadas. Si quieren que regrese, que tu madre dé el primer paso. Dios santo, exclamó él. Nunca lo hará. Ya sabes que, entonces, yo tampoco volveré. Encogí los hombros. Colgó el teléfono y mis manos temblaban. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también comprendía que me habían pisoteado y humillado durante demasiado tiempo y que ya era hora de defenderme. Desde fuera, todo esto podría parecer una melodrama exagerada, pero para mí era crucial recuperar mi dignidad y mi derecho al respeto. Aquella noche no pude dormir. En mi mente revivían escenas de mi vida pasada. Oleg y yo sentados junto a la fogata en la casa de campo, riendo. Él abrazándome por los hombros. Mi cumpleaños celebrado con un delicado colgante en forma de corazón. Era una pena que todo eso pudiera derrumbarse por culpa de una mujer ambiciosa y un marido incapaz de protegerme. Recordé nuestra boda, entonces nada presagiaba desgracias. Marina Viktorovna era algo fría, pero no intervenía demasiado. Pero una vez firmado el matrimonio comenzó a invadir cada aspecto de mi vida, primero aconsejándome sobre la casa, aunque vivíamos separados, luego trayendo cortinas viejas sin preguntarme, afirmando que así la casa luciría mejor. Su influencia en nuestra familia creció rápidamente. Venía a cualquier hora. Abríamos porque era la madre de Oleg. Podía aparecer a las 8 de la mañana cuando yo aún estaba en pijama y él en la ducha. No podíamos negarle la entrada. Soporté todo para mantener la paz, creyendo que los padres solo querían ayudar. Pero las burlas y los insultos, a veces a mis espaldas, a veces en mi cara, se hicieron cada vez más crueles. Frente a conocidos y amigos se comportaba como si yo no fuera nadie. Oh, ya sabes. Esta Lera intenta hacer algo, pero yo mejor me encargo. Yo me quedaba en silencio. Recordando todo eso, entendí que era suficiente. Bastaba ya de ser una marioneta. Si Oleg no puede o no quiere apoyarme, entonces, el matrimonio no estaba destinado a perdurar. A la mañana siguiente, noté varias llamadas perdidas en mi teléfono de Sergei Pavlovich. Decidí devolverle la llamada y él comenzó con cautela. Lera querida, ¿qué estás haciendo? Entiendo que Marina no tiene la razón, pero ¿vale la pena destruirlo todo así? No estoy destruyendo nada, respondí. Solo deseo que no me humillen ni me traten como a una sirvienta. Lo comprendo, suspiró resignado mi suegro. Pero, ¿sabes? Tenemos plazos que cumplir y no podemos acceder a los documentos. Son inversiones considerables. ¿Esperan que entregue las llaves de la caja fuerte? Pregunté. Sí, querida, por favor. Luego resolveremos esos resentimientos, pero ahora debemos solucionarlo. Dile a Marina Viktorovna que me llame y hable como persona y entonces le entregaré las llaves. Ella nunca se disculpará. Eso está fuera de su alcance, contesté con firmeza. Entonces no voy a entregarle nada. Disculpa, Lera, no seas infantil, alzó la voz mi suegro. Esto es importante, no lo compliques. Usted también ha complicado mucho para mí, murmuré. Creo que estamos a mano. Con eso terminamos la conversación. Sabía que, de una u otra forma, no iba a ceder ni a someterme a chantajes. No planeaba hacer nada ilegal. Pero si decidían ignorarme como persona, que ahora sintieran lo que eso implica. Pasó otra semana y empecé a considerar la necesidad de acudir a un abogado, pues la relación claramente se encaminaba al divorcio y debía regularizar todo legalmente. Oleg me enviaba mensajes escasos, la mayoría reproches. Por favor, devuelve todo como estaba. Esta es también tu vida. ¿De verdad vas a dejarme por una tontería de tu madre? No respondía. Ya estaba cansada de sus quejas y de ver que no hacía nada contra su madre.
Una noche, al regresar al apartamento, encontré a Tania con su esposo sentado en el sofá de la sala, mientras Igor los observaba desde la cocina. Sentí un nudo en el pecho. «Lera», dijo Oleg levantándose, «hablemos». «¿Qué quieres?». Me quedé en el umbral sin apartar la mirada de él. Se volvió hacia Tania, esperando que nos dejara solos, pero ella no se movió. «Está bien», suspiró, «aquí mismo. Quiero que regreses conmigo. Te amo. Mi madre estuvo equivocada y se lo dije. Pero sabes, ella es de esas personas que nunca admiten sus errores en voz alta. ¿Y eso te parece bien?», pregunté con dureza. «No, pero ¿qué puedo hacer? Es mi madre. Tienes una elección: o la apoyas en su arrogancia o reconoces que tu esposa merece respeto». «Quiero que estés conmigo», dijo resignado. «¿No quieres eso?». Sentí las lágrimas asomarse. «No, no ahora. ¿Quiero estar con alguien que está dispuesto a desecharme para mantener la paz con su madre? No, ya no quiero». El silencio se apoderó de la habitación. «Tania». Abrí la boca para decir algo, pero con un gesto detuve a Tania. Oleg suspiró y preguntó: «Entonces, ¿qué quieres que haga?». «Que tu madre se disculpe conmigo, delante de tu padre, que reconozca que se equivocó y que jamás vuelva a insultarme ni a denigrar mis orígenes». «Eso es imposible», se hundió. «Ella nunca lo hará». «Entonces vete», respondí, esforzándome por mantener un tono firme. Después de un breve silencio, Oleg habló con un dejo de desesperanza en la mirada. «Entiendo que no estás dispuesta a ceder, así que considéralo el fin». «Está bien», contesté, «que sea el fin». Se puso la chaqueta sin decir una palabra y se dirigió hacia la salida. No me moví ni intenté detenerlo. Solo cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas flaquearon y caí al suelo. Las manos de Tania se posaron sobre mis hombros. «Lerka querida, aguanta», dijo mientras yo rompía a llorar, incapaz de contener más mis lágrimas. Seguramente lloraba por los sueños rotos, por la esperanza de que algún día todo mejorara. Pero parecía que eso nunca sucedería. Pasaron varios días más, y en un estado de semiconciencia, intentaba concentrarme en el trabajo, redactando textos para clientes y promoviendo sus marcas. Trataba de distraerme, pero cada mensaje nuevo de mi suegro o de Oleg me sacudía profundamente. Mi suegra nunca apareció en persona. Actuaba a través de terceros, ya fuera Pavel, Dmitri o presionándome indirectamente. Pero me mantuve firme. Finalmente, Oleg me envió un mensaje. «Quiero que te mudes del apartamento que considerábamos nuestro. Ahora ahí vivirá mi madre. Puedo ayudarte a recoger tus cosas». Casi lloré ante tal descaro. Ese era el apartamento donde había invertido dinero. Formalmente no estaba a mi nombre, pero habíamos hecho reformas y comprado muebles juntos. Tania me sugirió: «Vamos a consultar a un abogado. Quizás puedas probar que invertiste algo». Así lo hice. La abogada me escuchó y preguntó si tenía documentos, transferencias bancarias o recibos que confirmaran mis aportes. Le dije que algo debía quedar, aunque parte del dinero fue en efectivo. Me aconsejó: «Reúne todo lo que puedas y presenta una demanda de división de bienes si han decidido divorciarse». Salí de su despacho abatida. La idea del divorcio, los juicios, todo era aterrador. Pero permanecer en esa situación tampoco era opción. No podía soportar sentirme humillada como esposa. Al día siguiente, Oleg me llamó y dijo que vendría por la noche a la vivienda para recoger sus pertenencias. Acepté y decidí al menos recuperar lo mío. La ropa, las joyas que me habían regalado mis seres queridos, algunas fotografías personales y documentos. Al entrar, Oleg estaba de pie junto a la ventana en la sala. El apartamento estaba casi vacío. Ya se había llevado los muebles que considerábamos familiares. Parecía que su madre había decidido que, al pagar todo, la casa y sus muebles le pertenecían. La mesa, las sillas e incluso la cama habían desaparecido. Solo quedaban mi escritorio y mi silla, aunque no me importaban demasiado. Entré al dormitorio y encendí la luz. Allí había cajas con mis pertenencias. Comencé a revisar que todo estuviera en orden, y parecía estarlo. Oleg apareció en el umbral y me dijo: «Aquí está lo tuyo. Lo he guardado con cuidado». Le agradecí sin mostrar emoción. Pregunté por las joyas que me había dado y me entregó una pequeña bolsa con pendientes, anillos y un colgante. Asentí en silencio. Entonces comentó:
Mi madre cree que deberíamos divorciarnos. Yo asentí. Estoy de acuerdo, pero quería hablar contigo antes, quizá para evitar llevarlo a juicio. Lo miré fijamente y le pregunté si estaba dispuesto a reconocer que parte de los bienes me pertenecían. Mi madre dice que no, pero puedo darte una cantidad de dinero, respondió. Exhalé con resignación. Otra vez me ofrecía una compensación económica en lugar de reconocer mis derechos. Lera, entiende que es mejor que un juicio, dijo, mientras me apartaba la mirada y sentía que las lágrimas me brotaban. Con esfuerzo, acepté discutir la cifra. ¿Cuánto quieres?, preguntó. Le expliqué que calculaba lo invertido en la reforma y el mobiliario. Casi 700,000 rublos, más 200,000 por mi parte en la compra del coche. Claro, el coche está a tu nombre. Pero mi madre dice que ese dinero era tuyo, concluyó. Entonces quedaba claro. Había juicio. Se mostró nervioso, pero intentó negociar. Voy a hablar con ella. Tal vez consiga que acepte menos. Sonreí amargamente. Menos. Ya sabes que son sumas reales, lo que gastamos. Está bien, suspiró. Hablaré con ella. Comprendí que ese hombre era completamente dependiente de la opinión materna, incapaz de decidir por sí mismo. Sentí una mezcla de repulsión y lástima. En otro tiempo lo amé, pero ahora solo veía a un adulto perdido que no sabe qué hacer si su madre no lo aprueba. Reuní mis cosas y conseguí reunir 3 cajas y una maleta, llamé a un taxi y cargué todas mis pertenencias. Justo antes de irme, Oleg dijo, «Todavía te amo». Me detuve en el umbral y sin volverme, respondí. El amor es un acto. Cuando más lo necesitaba, estabas al lado de tu madre. Él no replicó y yo salí. Pasaron unos días. Regresé a casa de Tania, donde viví un tiempo y luego alquilé una habitación en un pequeño apartamento cercano, para no ser una carga para su familia. Empecé a prepararme seriamente para el divorcio. Reuní extractos bancarios, recibos y algunos contratos de las reformas. Contacté a un abogado conocido que accedió a llevar mi caso. En ese momento, cuando ya estaba decidida a romper con mis suegros, recordé que ellos aún no tenían acceso a la caja fuerte. Y que el coche tampoco podía ser usado sin mi autorización, pues figuraba como asegurada adicional, lo que implicaba que cualquier transacción importante requería mi consentimiento. Esa noche pensé si sería mejor cederles al menos eso, o esperar a que me lo pidieran de forma educada, pues no quería enredarme en disputas por artimañas. Pero entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté y escuché una voz alta y molesta. Lera. Habla Marina Viktorovna. Mi corazón se aceleró. Ella misma me llamaba. Te escucho, respondí. Escúchame bien, comenzó sin saludo alguno. No es momento de resentimientos. Debes entregarnos las llaves y las contraseñas de la caja fuerte, además de firmar los papeles del coche para que podamos disponer de él libremente. ¿Y por qué tendría que hacerlo?, pregunté con frialdad. Porque estás dañando a nuestra familia. No creo formar parte de su familia, replicó con firmeza. Oleg sigue siendo tu esposo y yo su madre. No tienes derecho a perjudicarnos, insistió. Nosotros criamos y educamos a Oleg, y tú entraste en la familia para destruirla con tus ambiciones. Mi mano que sostenía el teléfono comenzó a temblar. ¿De verdad me consideran culpable? Siendo ellos quienes me humillaron públicamente ante invitados, llamándome campesina. Ella bufó. Sabes, si fueras una mujer digna, simplemente ignorarías mis palabras, pero ahora te comportas como una persona mezquina. Basta, dije entre dientes. No tengo nada que hablar con ustedes mientras no se disculpen. Nunca, exclamó y colgó. Me quedé sentada mirando el teléfono, sintiendo crecer una furia ardiente dentro de mí. No solo se negaba a reconocer su error, sino que además me exigía algo. ¿Y ahora qué?, pensé. ¿Vamos a seguir así en este limbo? Cuando le conté lo ocurrido a Tania, solo movió la cabeza. Ya ves, ella misma te llamó, pero siguió con su actitud habitual. Sí, eso es muy típico de ella. Pasó otra semana. Me mudé al apartamento que alquilé y comencé a amueblarlo poco a poco. Compré un sofá modesto y una mesa para. Mi caso de divorcio avanzaba con firmeza. El abogado presentó los documentos y aguardábamos la fecha del juicio. Todo el asunto del seguro y el automóvil parecía encaminado a resolverse por sí solo, pues en caso de divorcio,
El tribunal probablemente dictaría alguna compensación, momento en el que entregaría formalmente las llaves y las contraseñas. Sin embargo, mi suegra no estaba dispuesta a esperar. Una noche, ya pasada la medianoche, recibí una llamada de una amiga de mi madre, a quien apenas conocía, aunque recordaba que alguna vez la había visitado. Resultó que mi suegra había contactado a mis padres, obtenido sus datos y comenzado a presionar a mi madre, acusándome de culpable y exigiendo que me obligaran a devolver lo que pertenecía a Oleg. Mi madre, aterrada y sin comprender la situación, me llamó llorando. Le expliqué todo, desde las ofensas de mi suegra hasta el silencio de Oleg. Ella también rompió en llanto y exclamó: «Dios mío, ¿por qué la gente es tan cruel?». Me dolió que mis padres ahora también estuvieran envueltos en este conflicto. Al día siguiente, decidí poner fin a aquel circo. Llamé a Oleg y le propuse: «Escucha, te devolveré las llaves y las contraseñas bajo 2 condiciones. Primero, que me transfieran a mi cuenta el dinero que invertí. Segundo, que tu madre me ofrezca una disculpa, al menos en persona y sin terceros». Él comenzó a protestar, pero lo interrumpí firmemente. «No hay más opciones. No quiero alargar esto ni devolver gratis lo que gané». 2 días después, Oleg llamó. «De acuerdo. Te transferiremos 300.000 rublos. No es todo, pero es algo». No estaba conforme, pues el total invertido ascendía a 900.000. Él alegó que había crisis, construcción y gastos en la casa de campo, pero yo respondí tajante: «No me interesa su crisis». Después de un día de silencio, volvió a llamar. «Estamos dispuestos a ofrecerte 600.000, pero los otros 300 no». Yo le advertí que sin el total no entregaría las llaves. Hubo una pausa y él suspiró con amargura. «¿Entiendes que no me dejarán vivir hasta que resuelva esto?». Contesté que entendía, pero que ese no era mi problema. La situación me estaba consumiendo tanto como a ellos. 2 días más tarde, recibí una llamada de Tania. «Lera, aquí hay un escándalo. Tu suegra ha llegado destrozando todo, gritando que le robaste algo y buscándote». Sentí un frío profundo al imaginar a qué extremos había llegado. Tania dijo que golpeaba y gritaba en la puerta. Ella no quiso abrir y llamó a la policía, porque aquello era un descontrol. Tania, a pesar del miedo, grabó toda la escena con su teléfono. Mi suegra vociferaba acusaciones, afirmando que me llevarían a la cárcel y otras injurias. Al llegar la policía, comprobaron que no había ninguna prueba de robo. Las llaves me las había dado ella misma, y todo el mundo en la familia lo sabía. La policía simplemente le pidió que se calmara. Salí del portal advirtiendo que si seguía haciendo ruido, podría enfrentarse a una sanción administrativa. Tania estaba al borde del colapso. «Lera, ella ha perdido completamente la razón. Tienes que poner fin a esta historia, o nos destruirá a todos». Comprendí que era momento de actuar, y llamé a mi suegro, pues él parecía más sensato. «Sergei Pavlovich, su esposa está destrozando el portal, amenazando a mi amiga y llamando a la policía. ¿Podría intervenir?». Le expliqué. Suspiró profundamente. «Lera, perdóname, pero ella lleva semanas fuera de sí. ¿Por qué no hablas tú con ella?». Intenté hablar, pero ella exige que devuelva las llaves y las contraseñas, sin intención de disculparse ni compensar mis inversiones. Mi suegro guardó silencio y luego, en voz baja, dijo: «Está bien. Ven mañana a mi oficina y lo discutimos». Al día siguiente acudí a su despacho. Era director de una pequeña empresa, y tras pasar por recepción nos sentamos. «¿Cuánto dinero necesitas para devolverlo todo y olvidarte de nosotros?», me preguntó con cansancio. 900.000 rublos. «Es mucho, pero es la suma real que invertí». Él tomó el teléfono. «Hablaré con el banco para conseguir un crédito si no hay otra opción. Pero en cuanto a disculpas, Marina nunca lo hará. Lo siento, Lera, es su carácter. Entonces yo tampoco estoy dispuesta a ceder». Me levanté para irme. Se incorporó y añadió: «Lera, te respeto, sé que siempre has tratado bien a Oleg. ¿Debería romper todo por orgullo? No es mi orgullo, es su arrogancia. Si simplemente dijera, lo siento, me equivoqué, estaría dispuesta a negociar. Lamentablemente, eso es imposible». Se encogió de hombros. Salí sintiéndome fortalecida. Si no pueden hacer ni el menor gesto que soporten las consecuencias. Una semana después, recibí la notificación del abogado.
El juicio estaba fijado para dentro de un mes. Me alegré. Por fin todo se resolvería oficialmente. Esa misma semana, mi madre me llamó para contar que mi suegra volvió a presionarlos. Pero mi padre le advirtió con firmeza que, si continuaba acosando a nuestra familia, presentarían una denuncia por acoso. Marina Viktorovna desistió. Oleg seguía escribiéndome de vez en cuando. Antes leía sus mensajes con dolor, ahora con fría indiferencia. Solo repetía: «Te amo, por favor vuelve». ¿Por qué eres tan cruel? Aunque sabía bien que su madre no había dado ni un paso hacia la reconciliación. Por otra parte, me enteré por conocidos que la construcción de la dacha estaba paralizada, sin los documentos del archivo del cajón fuerte. No podían firmar permisos oficiales. Además, el coche estaba inmovilizado porque sin mi consentimiento no podían renovar el seguro. El viejo póliza había expirado y conducir sin seguro les acarrearía problemas. Esto se convirtió en un gran problema para Marina Viktorovna, quien intentó llamar a técnicos para abrir el cajón fuerte. Pero el mecanismo de seguridad era complejo y el código adicional estaba vinculado a mi cuenta digital. Además, cualquier intento de manipulación no autorizada bloquearía la caja, dejándolo sin acceso a los vehículos ni a las tarjetas, y en sentido figurado, sin documentos sobre la propiedad de la tierra, la casa de campo o los planos de construcción. Llegó el día del juicio. Asistí nerviosa pero con la cabeza erguida. Oleg estaba allí, vistiendo un traje gris que parecía haber envejecido con los días, mientras que Marina Viktorovna lucía un elegante atuendo y una expresión imperturbable. Mi suegro mostraba una mirada apagada. Al inicio, los abogados expusieron las posiciones de ambas partes. Mis representantes legales demostraron que yo había aportado dinero al patrimonio común y tenía derecho a una compensación, dado que estábamos casados y eso no estaba en disputa. Por su parte, el abogado de Marina y Oleg alegó que todos los fondos provenían de los padres, minimizando mis aportes. La jueza escuchaba y planteaba preguntas. Presenté extractos bancarios, contratos y recibos que evidenciaban que pagué por las reparaciones. Aunque en los documentos Oleg figuraba como solicitante, los pagos se hicieron desde mi cuenta. Al concluir la primera audiencia, la jueza sugirió un acuerdo conciliatorio. Al salir al pasillo, Marina Viktorovna me atacó verbalmente. «¿Aún te arrepentirás de esto?» La miré fijamente y le respondí: «Quizás debería simplemente disculparse y pagarme lo que corresponde». Ella resopló y se retiró, tomando del brazo a Oleg. Una semana después tuvo lugar la segunda audiencia, en la que la jueza claramente nos instaba a llegar a un arreglo. Mi suegro se acercó y me dijo: «Lera, resolvamos esto amigablemente. Te daré 600.000 y te irás en buenos términos. Mi madre dejará de perseguirte». Suspiré y respondí: «Sergei Pavlovich, ya dije que la suma era 900.000. Quizás bajemos a 700.000». Él miró de reojo a Marina, temeroso de su reacción. Negué con la cabeza y afirmé los 900.000. Él exhaló con tristeza y se retiró. En la tercera audiencia, cuando la jueza estaba lista para dictar sentencia, y considerando las pruebas, mis posibilidades eran razonables, el abogado de Oleg solicitó un acuerdo extrajudicial. La jueza aplazó la sesión y nos dio tiempo. En el pasillo, Oleg se dirigió a mí: «Lera, terminemos esto. Recibirás los 900.000» y mamá accedió. Lo miré con escepticismo y pregunté: «¿Y se disculpará?» Me dijo que estaba dispuesta, pero solo sin testigos. Acepté, con la condición de recibir el dinero antes de firmar el acuerdo. Él asintió y añadió que su padre haría la transferencia. Cuando vi los 900.000 en mi cuenta, mi corazón dio un vuelco. ¿Será posible resolver algo en esta vida? Tras la transferencia, nos encontramos en el pasillo del juzgado. Marina Viktorovna estaba apartada. Al notar que la miraba con desdén, me hizo un gesto. «Vamos». Nos alejamos hacia la ventana. Ella se aseguró de que no hubiera testigos y con los dientes apretados pronunció: «Me equivoqué al llamarte palurda. Perdóname si puedes». Sentí como una extraña ola de alivio recorría mi cuerpo, aunque sus palabras parecían arrancadas a la fuerza. Las había dicho. Asentí y respondí: «Está bien, gracias. Regresamos». Informé a mi abogado que estaba dispuesta a firmar el acuerdo amistoso.
Él redactó el documento en el que renunciaba a reclamar otros bienes a cambio de una compensación de 900,000. Suspirá, y la jueza aprobó. Así, la historia casi llegó a su fin. Tras la audiencia, nos dispersamos. Me preparaba para irme cuando vi a Oleg en la puerta del juzgado. Me siguió, y en voz baja dijo, «Entonces sí, divorcio». Asentí. «Será mejor para todos. ¿Puedo abrazarte una última vez?» Dudé, pero recordé los buenos momentos entre nosotros y acepté. Me abrazó torpemente y sentí cómo nuestras manos temblaban. Tal vez en otra vida, bajo otras circunstancias, podríamos haber sido felices. «Que seas feliz, Lera», dijo él. «Y tú también», respondí. Nos separamos por caminos distintos. Más tarde formalizamos la solicitud de divorcio. No creo que nadie se opusiera. Y menos de un mes después, éramos oficialmente libres. Alquilé un apartamento mejor, compré ropa nueva y a veces sentía nostalgia por el pasado. 3 años con Oleg son mucho tiempo. Pero recordando cómo nunca me defendió de su madre, supe que esta ruptura era inevitable. En cuanto a mi suegra, seguía atrapada en su paradigma de culparme. Pero al menos ahora tenían acceso a la caja fuerte y el coche, y podían continuar con la construcción. Solo quedaba la duda sobre si aún existía confianza familiar. Pues Oleg, en esencia, entregó su dinero para resolver el conflicto. Quizás algún día entienda que lo mejor habría sido apoyar a su esposa. Así terminó la historia del escandaloso anuncio. Con esa palurda no compartiremos mesa. He recordado muchas veces ese instante, porque es por frases así, por la inacción masculina y las intrigas familiares, que las relaciones se quiebran y los matrimonios se deshacen. Ahora sé que siempre hay que respetarse a uno mismo, incluso si eso implica perder a la familia, pues la familia es el lugar donde se respeta y valora a cada miembro. Y si alguien vuelve a llamarme palurda, simplemente sonreiré, que esa persona vea el mundo a través de su propio prisma, porque mi dignidad no se apaga por ello. He superado el dolor, el resentimiento y el divorcio, y al mismo tiempo, me he encontrado a mí misma. Esta historia no es un thriller misterioso ni tiene un desenlace espectacular, pero concluyó de manera lógica, y quizá eso sea mejor que secretos increíbles o sucesos fantásticos. La vida siguió. Continué trabajando, reuniéndome con amigos y viajando por mi cuenta. En mi corazón nació una firme certeza: ningún vínculo ni circunstancia puede arrebatarme mi dignidad. Las obligaciones no merecen que te humillen y pisoteen. Es el fin, o mejor dicho, el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira a crear nuevas y emocionantes historias cada día. No te pierdas el próximo video, que aparecerá en la pantalla principal. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad.